Cultura y civilización en la sociedad internacional. Un ensayo del doctor Rafael Calduch Cervera, catedrático de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Fundamentos conceptuales. Uno de los aspectos que más lastra el avance de las ciencias sociales en general y de las relaciones internacionales en particular es el que se refiere a la consolidación de una terminología y de una conceptualización generalizadas en la comunidad científica de estas disciplinas, a los interminables debates doctrinales suscitados por las diferencias semánticas entre los especialistas a la hora de denominar una misma gama de fenómenos sociales, viene a sumarse con frecuencia una no menos inagotable discrepancia en la definición de esos fenómenos. En buena medida, estos falsos debates nominalistas son una consecuencia ineludible de la juventud de la mayoría de las ciencias sociales y tiende a desaparecer con el propio desarrollo de las disciplinas, dando paso a consensos generales sobre la denominación y significado de los principales conceptos teóricos. Respecto a la cuestión terminológica, aunque no puede eludirse ni resolverse totalmente, puede reducirse su alcance en una determinada investigación mediante el recurso a la formulación expresa del significado que atribuiremos a los principales conceptos utilizados. De este modo es posible dilucidar el valor científico del estudio realizado atendiendo a la coherencia interna que demuestre entre los conceptos y postulados teóricos adoptados de una parte y su adecuado empleo para explicar los fenómenos investigados de otra, dejando siempre abierta la posibilidad de que con otros conceptos, postulados y modelos teóricos se puedan alcanzar explicaciones distintas sobre los mismos fenómenos. En la tradición doctrinal de las relaciones internacionales, el ámbito de los fenómenos culturales al que sin duda pertenecen los grandes movimientos religiosos y los procesos de comunicación social ha recibido muy escasa atención en comparación con la dominante perspectiva política o, de acuerdo con la corriente marxista, con la óptica económica. Ese vacío teórico debe ser cubierto si realmente pretendemos tener una visión completa de la evolución experimentada por la sociedad internacional durante los últimos siglos. Este proceso de consolidación terminológica y conceptual de las ciencias resulta decisivo para su propia consolidación académica e investigadora y al propio tiempo es una resultante que traduce fielmente el grado de maduración científica de esas disciplinas. En efecto, por un lado, la ausencia de una terminología con significados precisos y aceptación general para la misma gama de fenómenos constituye una prueba inequívoca de que el conocimiento científico que se posee sobre tales fenómenos resulta todavía impreciso y o insuficiente. Por otro lado, el debate terminológico, aunque corre el riesgo de convertirse en un debate nominalista, impulsa distintas investigaciones científicas sobre la misma gama de fenómenos, atendiendo
a sus elementos comunes y diferenciales, logrando así un grado de conocimiento compartido más amplio del que se habría alcanzado desde planteamientos de partida mucho más dogmáticos. El resultado final de todo este esfuerzo permite consolidar una terminología y unos conceptos científicos precisos y universales que, a su vez, potencian el desarrollo de la disciplina. Cultura y civilización. Procediendo con el criterio de clarificación desde lo general a lo particular, las primeras precisiones definitorias afectan a los conceptos de cultura y civilización, ya que cualquier proceso de comunicación social solo es posible en la medida en que se desenvuelve en un contexto cultural y, como veremos, también civilizatorio, común a los agentes comunicantes, emisores y receptores. Una primera aproximación al significado del término cultura es la que establece la analogía entre la dimensión psíquica o espiritual de la persona individual y la de la sociedad, como señala Chinoy. La sociedad y la cultura por una parte y el individuo y la personalidad por la otra no son entidades diferenciadas tajantemente, aunque intentamos analizar sus relaciones entre sí como fenómenos distintos. Mejor dicho, cada uno representa una faceta de la vida humana, cada uno se relaciona y depende del otro. Constituyen diferentes focos conceptuales para explorar la naturaleza de la acción humana. Los individuos no pueden subsistir fuera de la cultura y la sociedad, y esta última adquiere realidad solo en la personalidad y conducta de los individuos. Esta analogía teórica y funcional se ha revelado muy fructífera en el marco de la sociología tradicional, llegando incluso a constituir uno de los fundamentos de nuevas disciplinas, como la antropología social, desde una perspectiva tal y como ha destacado Brodel. Y con el concepto de civilización surge a lo largo del siglo XVIII e inicialmente se identificó con la forma de vida y los conocimientos de las sociedades avanzadas, contraponiéndose al término de barbarie que se atribuía a la forma de vida y a los conocimientos de los pueblos colonizados o más atrasados. De este modo, los franceses, británicos y norteamericanos utilizarán el término civilización para referirse al conjunto de elementos espirituales que posee una sociedad nacional o internacional, mientras que el término cultura lo aplicarán preferentemente a los aspectos espirituales que caracterizan la personalidad de los individuos. De ahí que cuando se analizan los fenómenos sociales se utilice el primero de ambos términos. En definitiva, para las especialistas de estos países, los conceptos de civilización y cultura hacen referencia siempre a la dimensión inmaterial que existe y comparten los seres humanos: ideas, valores, creencias, lenguas, religiones, etc. No obstante, mientras el primero de estos conceptos se atribuye a los fenómenos inmateriales comunes a toda una sociedad, el segundo solo se predica
de los fenómenos inmateriales específicos de las personas o de un reducido grupo de ellas. Un ejemplo significativo de esta concepción del término civilización lo encontramos en la definición que nos aporta Huntington cuando escribe: una civilización es la entidad cultural más amplia. Aldeas, religiones, grupos étnicos, nacionalistas, grupos religiosos, todos tienen culturas distintas con diferentes grados de heterogeneidad cultural. Así, una civilización es el agrupamiento cultural humano más elevado y el grado más amplio de identidad cultural que tienen las personas. Si dejamos aparte lo que distingue a los seres humanos de otras especies, se define por elementos objetivos comunes, tales como la lengua, historia, religión, costumbres, instituciones, y por la autoidentificación subjetiva de la gente. Las civilizaciones son el nosotros más grande dentro de lo que nos sentimos culturalmente en casa, en cuanto distintos de todos los demás, ellos ajenos y externos a nosotros. En el contexto de esta distinción terminológica se sitúa el debate suscitado entre los etnólogos y los antropólogos culturales, como Boas, Kruber o Malinowski, de una parte, que con su teoría del modelo proceso enfatizaban el estudio comparado de los modelos, formas, estructuras y organización culturales que se manifiestan en las diversas sociedades, y de otra parte los sociólogos y antropólogos sociales, con Radcliffe Brown al frente, que abordaron el estudio desde la perspectiva estructural funcional, y para quienes la cultura se constituía por un conjunto de reglas, modos de conducta y de pensamiento normalizados o institucionalizados de conformidad con una determinada estructura social a la que perpetuaban al facilitar el desarrollo de sus principales relaciones sociales. Este debate, al mismo tiempo que abrió nuevas rutas de investigación científica, introdujo una equívoca aplicación del término civilización a las sociedades modernas y avanzadas, mientras reservaba el término cultura para las sociedades más primitivas y atrasadas. En cambio, en las tradicionales germana y eslava, esta última por influencia de la primera, el término de cultura designa el substrato de elementos espirituales compartidos por los miembros de una sociedad, valores, ideas, mitos, religiones, lenguas, etcétera, mientras que el término civilización se atribuye a las condiciones de vida que desarrolla esa misma sociedad, cuya plasmación más directa se aprecia en las formas de organización política y económica, así como en los elementos materiales, tecnología, hábitats rurales y urbanos, arquitectura, etc. Es precisamente en esta concepción germana en la que hunde sus raíces la diferenciación que realiza Marx entre la estructura socioeconómica constituida por las formas de producción y la superestructura político-cultural constituida por las formas de producción y la superestructura político-cultural representada por el Estado. Una diferenciación materialista que, si bien pretendía investigar los términos de la concepción idealista de Hegel, compartía con ella los fundamentos teóricos sobre el significado y el alcance de la cultura y la civilización.
La diferencia entre estas dos tradiciones teóricas y académicas resulta evidente y es importante destacarla porque si bien ambas admiten que tanto la civilización como la cultura resultan esenciales para la existencia de las sociedades, sus diferencias en cuanto al ámbito en el que resultan esenciales para esa existencia predetermina el marco interpretativo en el que adscriben las oportunidades y limitaciones que ofrecen para la evolución social, las relaciones culturales y civilizatorias. Por su parte, Diverger, aunque acepta la dimensión inmaterial como elemento definitorio de la cultura, tal y como corresponde a la tradición académica francesa, intenta superar las limitaciones que ello acarrea estableciendo una distinción entre la cultura y los conjuntos culturales. La cultura designa las creencias, las ideologías y los mitos, es decir, las representaciones colectivas de una comunidad que son, en cierta medida, sus elementos espirituales y psicológicos, mientras que las técnicas y las instituciones constituyen más bien los elementos materiales. Pero a continuación admite una segunda acepción en este término, según la cual se considera con frecuencia en un sentido más amplio. Designa entonces las formas singulares según las cuales se combinan todos los elementos que constituyen un grupo social. Representaciones colectivas, creencias, ideologías, instituciones, técnicas e incluso los elementos geográficos y demográficos. Para evitar toda confusión denominaremos conjuntos culturales a las culturas en el sentido amplio del término. Denominaremos, por el contrario, creencias a los elementos propiamente culturales de un grupo de oposición a las instituciones y a las técnicas, es decir, a las culturas en el sentido restringido del término. Duverger sustenta la tesis de que los conjuntos culturales se van articulando históricamente de forma diferenciada, aunque siguiendo patrones o pasando por estadios análogos que permiten contemplarlos como parte de agrupaciones más amplias a las que denomina civilizaciones. Para este autor, las civilizaciones son realidades sociales surgidas históricamente como consecuencia de la aglutinación de los conjuntos culturales y por evolución de alguno de ellos, precisamente a partir de los elementos comunes que existen en Para este autor, las civilizaciones son realidades sociales surgidas históricamente como consecuencia de la aglutinación de los conjuntos culturales o por evolución de alguno de ellos, precisamente a partir de los elementos comunes que existen en sus creencias, instituciones, técnicas, condiciones geográficas y demográficas. Su formulación concluye alegando que los conjuntos culturales de las sociedades constituyen el fundamento de su poder y organización política, razón por la que resulta comprensible que exista una correlación entre la naturaleza de los conjuntos culturales y la de los grupos dotados de mayor organización del poder político. Considerando la tesis de Duverger, podemos establecer una distinción entre la civilización universal y las civilizaciones particulares, que se corresponden grosso modo con lo que este autor ha definido como conjuntos culturales y que podemos definirlas como los
diferentes elementos espirituales y materiales que definen una forma de vida y que son comunes a varias culturas como consecuencia de la historia compartida entre ellas. El planteamiento de Diverger se aproxima bastante al que realiza Brodel cuando aborda como una característica del siglo XX la tensión entre pluralidad cultural y unidad civilizatoria universal. En este sentido afirma, en realidad es un plural el que predomina en la mentalidad de un hombre del siglo XX, ya que con más razón que el singular es directamente accesible a nuestras experiencias personales. En la actualidad, civilización sería más bien y sobre todo el bien común que se reparten desigualmente todas las civilizaciones, lo que el hombre ya no olvida, a saber, el fuego, la escritura, el cálculo, la domesticación de las plantas y de los animales, bienes a los que ya no se adjudica ningún origen particular, se han convertido en bienes colectivos de la civilización. La negrita presentada es de este autor. En todo caso, lo cierto es que la evolución de la sociedad internacional en los dos últimos siglos ha terminado implantando una visión del mundo en el que la diversidad cultural y o civilizatoria de las colectividades humanas que la constituyen, es decir, la coexistencia de culturas y o civilizaciones en una misma sociedad internacional, aspira a ser integrada y trascendida mediante una concepción unitaria de la humanidad como referente a y substrato último de una sociedad universal. Si desde esta perspectiva aceptamos la definición del término civilización que formula Brodel, resulta posible conjugarla con el término de cultura en la medida en que ésta significaría los diferentes elementos espirituales, históricos y materiales que configuran la conciencia e identidad colectiva y las formas de vida de los miembros de una determinada sociedad. De esta manera, en nuestros días, la diversidad cultural opera sobre los fundamentos de la unidad civilizatoria universal, del mismo modo que la diversidad societaria o estatal descansa en la universalidad de la humanidad y forzosamente se desarrolla en el marco de una misma sociedad internacional planetaria. El factor cultural y las relaciones internacionales culturales. Toynbee, en su extenso estudio histórico sobre la evolución de las civilizaciones, ha analizado las diversas manifestaciones a través de las cuales se impone el orden jerárquico de unas civilizaciones asaltantes sobre otras asaltadas, así como de las formas de resistencia civilizatoria que oponen las segundas a las primeras. Estas manifestaciones las categoriza en tres grandes fórmulas a las que primeras perdón estas manifestaciones las categoriza en tres grandes fórmulas a las que denomina deshumanización, celotismo y herodianismo o evangelismo. La primera de estas categorías presenta a su vez cuatro expresiones generales: la infrahumanidad atribuida al pagano, al que se le niega su diferencia religiosa; la del bárbaro, del que
se rechaza su diferencia cultural, la del nativo, de quien se ignora su humanidad, en virtud de las diferencias políticas y económicas, y finalmente las de las razas inferiores alegada para privar de su humanidad, deshumanizar a las civilizaciones en la virtud de las diferencias étnicas o raciales. Por lo que atañe, por lo que atañe a las respuestas extremas que generan las civilizaciones asaltadas, Toynbee apunta claramente a dos de ellas: el celotismo, que consiste en el rechazo, incluso violento, de los intentos de penetración de otras civilizaciones extranjeras, y el herodianismo, consistente en la incorporación a la civilización propia, especialmente a través de la imitación de los elementos fundamentales de las civilizaciones dominantes. Los casos de China y Japón durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX ilustran nítidamente ambas fórmulas para dar respuesta ante la penetración de las culturas occidentales. Finalmente, entre ambas tendencias destructivas características del colapso civilizatorio, el historiador inglés introduce el evangelismo como única fórmula históricamente creativa resultante del encuentro de distintas y asimétricas civilizaciones. Este evangelismo constituye en la fusión de ciertos elementos culturales de las civilizaciones que se encuentran para dar origen a una nueva dimensión cultural, generalmente plasmada en nuevas formulaciones religiosas e ideológicas sobre las que terminan asentándose diferentes órdenes sociales de alcance nacional e internacional. Merle ha realizado una interesante aportación en este terreno desde la óptica particular de nuestra disciplina, al estudiar las distintas formas a las que el factor cultural ha incidido en las relaciones internacionales, partiendo de una tesis general según la cual la tensión y conflictividad generada por las relaciones culturales se acentúa cada vez que las sociedades con culturas diferentes e históricamente aisladas entre sí entran en contacto. Culturas diferentes e históricamente aisladas entre sí entran en contacto generando unas relaciones interculturales. En sus propias palabras, la cuestión qui se pose est de savoir pourquoi cet élément culturel las grandes partiendo de esta premisa, analiza las principales manifestaciones del factor cultural en la sociedad internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, resumiéndolas en las dos siguientes. Primera, la discordancia entre los sistemas políticos y las áreas culturales. Segunda, la búsqueda de la identidad perdida durante la colonización o como consecuencia del impacto de la revolución tecnológica sobre los diversos pueblos y sociedades. El análisis de Toynbee y las precisiones de Merle nos aportan las claves de interpretación para comprender el desarrollo de la sociedad internacional, tal y como señala Struyol.
desde el sistema europeo de estados al sistema de estados de civilización cristiana y más tarde a la sociedad de estados civilizados en un proceso de progresiva universalización de la sociedad internacional y naturalmente del sistema jurídico que la regula. En este proceso interesante, en la medida en que las potencias europeas, singularmente las potencias colonizadoras, van descubriendo su alteridad política, económica y civilizatoria en la existencia de otras sociedades extraeuropeas a las que ya no pueden someter completamente, como lo demuestran los primeros pasos del proceso descolonizador, lo que le suscita la ineludible necesidad de aceptar la realidad de su creciente decadencia como epicentro del orden mundial, posición que habían mantenido en los siglos precedentes, así como la configuración de una nueva sociedad mundial en la que deben coexistir con los nuevos estados independientes cuyas raíces históricas y culturales son diferentes de las europeas, cuando no abiertamente contradictorias con ellas. Hasta entonces, las metrópolis europeas habían forjado una identidad a través de las relaciones de cooperación o conflicto que venían manteniendo entre sí, al tiempo que intentaban a través de la conquista o la colonización crear un mundo a su imagen y semejanza, es decir, suprimir la alteridad convirtiendo a los otros pueblos y culturas en semejantes sometidos. Crear un mundo a su imagen y semejanza, es decir, suprimir la alteridad y convirtiendo a los otros pueblos y culturas en semejantes y sometidos. A partir de finales del siglo XVIII, estas mismas potencias percibieron una realidad internacional política, económica y culturalmente plural, empeñándose en proteger su mundo a través de la instauración de un orden jerárquico en el que la dirección debía corresponderle a los estados civilizados frente a los pueblos bárbaros a los que se consideraba incapaces de asumir semejante responsabilidad. Este proceso culmina con la tendencia iniciada tras la Segunda Guerra Mundial y lastrada durante décadas por la dialéctica de la bipolaridad, por la que los estados desarrollados definen su nueva identidad postcolonial, en buena medida a través de la articulación de procesos de integración regional, al tiempo que van descubriendo su alteridad en los estados subdesarrollados y se va gestando una auténtica concepción universal común a ambos grupos de estados que fundamenta el orden general de una única sociedad mundial. En efecto, estos sucesivos procesos de definición de la identidad y descubrimiento de la alteridad que van realizando las distintas potencias europeas y que jalonan el tránsito desde la sociedad internacional europea hasta la vertebración de una sociedad mundial durante los dos últimos siglos han dejado la huella en las diferentes acepciones que se van atribuyendo a los conceptos de cultura y civilización, tal y como explica
detalladamente Brodel en su obra. La permanente tensión dialéctica entre las culturas y la civilización universal se superpone a la que existe entre los estados y la sociedad internacional, irrumpiendo así de una manera directa y contradictoria en la configuración y en la dinámica de las relaciones internacionales de cada época histórica y en cada región del mundo. De este modo, la dimensión cultural aparece en el contexto internacional bajo dos formas diferentes pero conectadas entre sí, como factor cultural y como relaciones internacionales culturales. La primera de estas formas, la cultura como factor, hace referencias a los aspectos más permanentes y como factor hace referencia a los aspectos más permanentes y estructurales de cada una de las diversas culturas que coexisten en una sociedad internacional. En cambio, las relaciones internacionales culturales se constituyen a partir de los flujos o intercambios de los principales contenidos culturales que se realizan entre los actores internacionales. De acuerdo con la distinción conceptual que hemos realizado entre cultura y civilización, resulta fácil comprender que el núcleo central de las culturas como factor a escala de la sociedad internacional, nivel de estudio como factor nivel de estudio macrointernacional. Lo constituye la civilización universal y los procesos seculares de la transculturación que la han hecho posible. Ello significa que los diversos elementos que definen la estructura cultural a escala de una sociedad mundial están constituidos por el común denominador de todas las culturas que la configuran, generando mediante un proceso de transculturación que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad. Es lo que Brodel califica de civilización universal, porque es ella la que establece los límites y el contenido de un marco universal de valores, ideas, conocimientos y formas de vida que se consideran humanas y que como tales imponen un condicionamiento decisivo a las relaciones entre los actores internacionales por encima o al margen de las diferencias existentes entre las diversas culturas. Sin embargo, la dimensión factorial de la cultura, cuando se contempla desde la óptica de cada actor internacional, nivel microinternacional, especialmente si se trata de los estados, hace referencia a los principales elementos que definen y sustentan la cultura de este factor y a las formas en que condiciona su capacidad de actuación internacional. Desde la perspectiva de cada actor internacional, el factor cultural constituye un elemento de similitud o diferencia entre los órdenes internos y las conductas exteriores de los actores internacionales, ya que delimita el contexto de valores, ideas, conocimientos y formas de vida que incidirán directamente en la toma de decisiones y en las actuaciones que realicen como tales, así como el grado de apoyo o de resistencia social que
tales decisiones y actuaciones suscitarán. En otras palabras, la cultura como factor a escala microinternacional establece que decisiones y conductas son aceptadas o rechazadas política y socialmente, que objetivos son deseables o repudiables éticamente, y qué medios deben considerarse legales o ilegales. Es el factor cultural el que señala las fronteras estructurales de la legitimidad, la legalidad, la eficacia y la justicia en las que necesariamente tiene que desarrollarse la actuación de cada actor internacional. Es lo que Durosell ha denominado los valores como fuerzas. En ambos casos, es decir, ya sea considerando la perspectiva de la sociedad mundial o de sus miembros, el carácter factorial de la civilización o de la cultura opera como un marco de condicionamiento constante a corto y mediano plazo, ya que los cambios en su seno solo pueden desarrollarse plenamente como resultado de relevo de unas generaciones por otras, pues solo en semejantes circunstancias es posible el cambio profundo de mentalidad y forma de vida, valores, ideas, conocimientos, hábitos de conducta, etcétera, que sumado al cambio político y económico de las sociedades, permite el necesario cambio de las estructuras general. En cuanto a las relaciones internacionales de naturaleza cultural, su tratamiento desde una perspectiva general de la sociedad internacional, nivel macrointernacional, aborda primordialmente las relaciones interculturales, es decir, las que se generan y desarrollan por las propias culturas, en cuanto a actores internacionales o por otros actores cuya naturaleza es específicamente cultural y cuyos efectos inciden indirectamente en el substrato civilizatorio común. En efecto, si nos situamos ahora en la perspectiva dinámica de la realidad internacional a escala mundial, el centro de atención recaerá en una parte en las relaciones a través de las cuales las diversas culturas van depurando un fondo cultural común a todas ellas, que se sumará al heredado de periodos históricos precedentes para engrosar la base civilizatoria de la humanidad, y de otra por las relaciones que acentúan sus diferencias y antagonismos, dificultando así el progreso de la civilización universal. Si la dinámica de la transculturación nos habla del primero de ambos procesos, el choque de culturas nos da cuenta del segundo. Ambos procesos se producen constante y simultáneamente en el seno de la sociedad internacional, y como a través de un cabal conocimiento de ambos podemos llegar a reconstruir la mutación civilizatoria del mundo en toda su complejidad. En cambio, la consideración de las relaciones internacionales culturales desde un punto de vista de un actor internacional, en particular nivel microinternacional, debe estudiar las formas específicas de empleo de los medios culturales para generar, modificar y extinguir sus relaciones con otros miembros de la sociedad internacional. De lo expuesto se desprende claramente que las culturas, en sus dos formas de manifestación y en ambos niveles de consideración macro y microinternacional, dejan sus huellas en el seno
de las propias sociedades, pero también en el contexto de las relaciones intersocietarias, influyendo o condicionando las formas de vida, las creencias, los conocimientos y los valores, las instituciones, la demografía, la política, la economía y hasta la propia naturaleza. El resultado es que la realidad internacional, tanto en la diversidad cultural que opera sobre una creciente unidad civilizatoria, cuyo conocimiento y comprensión no pueden eludirse en cualquier tratamiento científico de las relaciones internacionales. Ninguna de las principales escuelas teóricas de nuestra disciplina, incluyendo a las transnacionalistas, han estudiado de un modo suficientemente profundo y sistemático el impacto de las culturas que han producido en la formación, desarrollo y crisis de las sociedades internacionales y de sus principales actores, los estados. La comunicación, la información y la propaganda internacionales. En la medida en que la civilización universal y las culturas particulares constituyen dimensiones esenciales para la existencia de los pueblos y las distintas actividades sociales, su generación, desarrollo o desaparición están directamente vinculadas con dos procesos esenciales de transmisión de conocimientos y experiencias entre los individuos, es decir, con dos procesos intrínsecamente sociales, el aprendizaje y la comunicación, razón por la que tales procesos se incorporan como imprescindibles elementos culturales, según Dodge. En esencia, la cultura es una distribución de recuerdos similares o entrelazados referentes a hechos, imágenes, preferencias y orientaciones básicas, derivados en parte del aprendizaje de la infancia. Podemos demostrar cómo conduciría la probabilidad de la etnicidad y la probabilidad de cultura. Ambas van juntas, pero pueden distinguirse entre sí. Cultura es una distribución de hábitos de comunicación y cooperación entremezclados que incluyen el idioma y la coordinación de expectativas y de estructuras de papeles que cada grupo quiere contener separadas. De los dos procesos culturales señalados, el que más nos interesa en este estudio es el de la comunicación, en su doble dimensión, semiótica, es decir, en cuanto proceso de transmisión de símbolos y significados, y social, en la medida en que se desarrolla mediante ciertas conductas interactivas a nivel individual y o grupal, que permiten generar relaciones entre colectividades humanas. La primera de ambas dimensiones, la semiótica, obliga a abordar la trascendental temática del lenguaje o código simbólico de transmisión, ideas y experiencias, ya sea en su expresión gestual, oral o escrita. Esta última en cualquiera de sus formas específicas de representación icónica, ideográfica o alfabética. El lenguaje se convierte así en la estructura básica a partir de la cual se constituye la información o mensaje susceptible de ser transmitido o comunicado, abriéndose así un camino histórico en el que los seres humanos, individual o socialmente, aumentan sus conocimientos y experiencias a través de nuevas formas de aprendizaje y de relación o del perfeccionamiento de las existentes,
que a su vez amplían los horizontes de la comunicación y permiten el desarrollo de sus culturas y la universalidad de la civilización. Como escribe Casirer, el hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica. La urdimbre complicada de la experiencia humana. Todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red. El hombre no puede, dijéramos, cara a cara. El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato, no puede verla como si dijéramos cara a cara. La realidad física parece retroceder en la misma proporción que avanza su actividad simbólica. En lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido conversa constantemente consigo mismo. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en rituales religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de este medio artificial. Esta reflexión no es gratuita porque nos aporta la clave que vincula el proceso de desarrollo cultural de las sociedades con el impulso a su extroversión, gracias al cual se generan las relaciones intersocietarias y, en último extremo, las propias relaciones internacionales. Por esta razón, la comunicación no solo es una forma específica de relación social en sí misma, sino que impregna cualquiera de las restantes formas de relación social, dotándolas de un significado y una trascendencia más general que la que resulta de los actores directamente intervinientes. En otras palabras, la comunicación permite no solo transmitir mensajes entre los actores participantes en una determinada forma de relación social, sino también convertir en mensaje o noticia la propia relación social, haciéndola accesible a otras muchas colectividades. Las únicas imitaciones, perdón, las únicas limitaciones existentes en esta expansión comunicativa de las relaciones sociales las impone la distancia o lejanía en sus tres manifestaciones fundamentales: espacial, temporal y cultural, debiendo destacar dentro de esta última la distancia lingüística, que, sin ser la única importante, es sin duda una de las primarias limitaciones culturales. Precisamente para superar estas limitaciones comunicativas, o al menos para relativizar sus efectos, las sociedades han producido y perfeccionado los medios de comunicación en los dos planos en los que la propia comunicación se desarrolla: el individualizado y el social. El estudio del desarrollo histórico de los medios de comunicación individualizada y de los medios de comunicación social se convierte en una parte esencial del estudio de la historia de la comunicación humana y, por tanto, de la propia historia cultural de la humanidad.
Sin embargo, aunque históricamente el desarrollo y perfeccionamiento de los medios de comunicación ha permitido superar espectacularmente las distancias espacial y temporal, sobre todo en los dos últimos siglos, no ha ocurrido otro tanto en la distancia cultural, donde con grandes dificultades estamos empezando a disponer de medios de comunicación que superen la barrera del lenguaje, traductores mediáticos. La superación de los condicionamientos impuestos por la distancia entre las diversas culturas se ha ido alcanzando a través del desarrollo de las otras formas de la actividad humana como el arte, la religión, la ciencia, gracias a las cuales se han creado formas específicas de comunicación y socialización interculturales o incluso transculturales, es decir, civilizatorias. En efecto, la música, la representación escénica, el rito religioso, la geometría o la medicina son algunos ejemplos concretos de manifestaciones artísticas, religiosas o científicas que han permitido y permiten en nuestros días una comunicación intercultural, universal e histórica, tanto o más poderosa que la mayoría de los actuales medios de comunicación social. Si es cierto que el desarrollo de los medios de comunicación individualizados o sociales traduce el constante esfuerzo de los seres humanos por ampliar y profundizar su capacidad de comunicación, también lo es el peso de la cultura que impone unos condicionamientos y limitaciones históricos a ese esfuerzo. En otras palabras, la diversidad cultural impone unas restricciones comunicativas que solo son superables con dificultad a lo largo de siglos y que nos obligan a distinguir nítidamente entre la comunicación y la simple transmisión técnica de información. Una distinción no siempre recogida y valorada por las doctrinas teóricas, condenándoles con excesiva frecuencia a extraer conclusiones precipitadas y erróneas sobre el verdadero alcance de la comunicación mundial. Por esta razón, adoptamos un concepto restringido de la comunicación, según el cual es un proceso relacional en virtud del cual dos o más individuos o colectividades humanas, partiendo de experiencias históricas compartidas y bases culturales comunes, son capaces de intercambiarse información e interpretarla de forma análoga, influyéndose recíprocamente. Cuando esta comunicación es de naturaleza social y se desarrolla entre los actores internacionales, la denominamos comunicación internacional. En este contexto, la información atañe a todos aquellos elementos culturales o civilizatorios que, debidamente codificados en un determinado lenguaje, son transmitidos y comprendidos de manera determinada y análoga por el emisor y el receptor. En otras palabras, la información está constituida por el mensaje susceptible de ser efectivamente comunicado, es decir, comprendido por el emisor y el receptor, y no solo
transmitido. Ello significa que la distinción entre comunicación e información es la que existe entre el todo y la parte, es decir, una diferencia más teórica que real. La información existe porque es comunicada, pero la comunicación solo es posible a través de la información, y ambas son partes intrínsecas de la cultura o de la civilización. En la medida en que progresivamente se va ampliando la base civilizatoria común a toda la sociedad internacional a la que anteriormente nos referíamos, y asistimos a una evolución de las capacidades de almacenamiento, gestión y transmisión de la información, junto a una proyección mundial de los medios de comunicación, podemos hablar de la génesis de un nuevo mundo, tal y como lo hace Castells en la recapitulación concluyente de su obra extensa. No obstante, si ello es así y existen muchos indicadores que avalan esta tesis, todavía nos encontraríamos en los momentos iniciales de la etapa de gestación de esta nueva sociedad internacional, sea o no global, cuyos perfiles aún no alcanzamos a definir de un modo nítido. Por esta razón, nos parece erróneo centrar la atención sobre esta nueva realidad internacional, aún incipiente y confusa, al tiempo que ignoramos la realidad presente de un mundo multicultural, donde la importancia de las barreras étnicas, lingüísticas, religiosas o ideológicas gestadas secularmente lastran, cuando no impiden totalmente, la comunicación y se plasman cada día en crisis y conflictos que en ocasiones se terminan dirimiendo en los campos de batalla. La creciente tensión entre estos procesos que se desarrollan en el seno de la sociedad internacional, la incipiente universalidad civilizatoria y la predominante diversidad cultural provocan fenómenos y relaciones internacionales contradictorias que alteran la estabilidad en el seno de las sociedades y en los vínculos establecidos entre ellas. Estas contradicciones afectan también y son alimentadas por los propios procesos de comunicación internacional que, por una parte, facilitan ciertas formas pacíficas de transculturación o de relación intelectual a través de la información y la propaganda internacionales, pero por otra parte también impulsan el repliegue sobre sí mismas de la cultura y de los actores sociales que participan en ellas, a través del reforzamiento de sus principales elementos identitarios y del rechazo de los que proceden de otras áreas culturales o incluso del propio fondo universal de la civilización. En este segundo escenario, la comunicación internacional, en la medida en que difunde cierta información o propaganda, opera como un instrumento de enclaustramiento cultural y de protección de las relaciones interculturales, propicio a las visiones integristas de la propia cultura y retardatario de la dinámica de integración civilizatoria, estimulando así la inestabilidad y la conflictividad en el seno de la sociedad internacional. Junto a la información vemos aparecer en el horizonte de la comunicación
un nuevo y significativo fenómeno condicionante de las tendencias intra e interculturales, la propaganda. La propaganda puede definirse como la deliberada alteración de la información realizada por un individuo o grupo con la intención de influir en las actitudes y conductas de otros individuos o grupos y lograr así que su relación sea la deseada por el propagandista. La propaganda que se realiza por o la propaganda que se realiza por o afecta a los actores internacionales la denominamos propaganda internacional. Como tendremos ocasión de demostrar más adelante, la propaganda no solo constituye un importante instrumento de la comunicación social y por tanto también de la comunicación internacional, sino que participa directamente en las relaciones interculturales en la medida en que las diversas culturas refuerzan sus principales elementos identitarios y tratan de influir sobre los de otras culturas a través de los mensajes propagandísticos. Resulta oportuno destacar esta idea porque es un lugar común en los análisis teóricos sobre los medios de comunicación y la propaganda, circunscribirla al terreno político y o económico, este último bajo su dimensión publicitaria y, y referirla a la opinión pública como su principal y exclusiva destinataria. Sin embargo, las sociedades y específicamente los grupos que en el seno de ellas catalizan la producción y difusión de los principales elementos culturales, interculturales, científicos, dirigentes religiosos, educadores, líderes de opinión, medios de comunicación, etcétera, suelen insertar en los procesos de comunicación que controlan o al menos en los que intervienen de forma decisiva una simbiosis de información y propaganda destinada a reforzar la credibilidad de la propia cultura y en el último extremo la superioridad respecto de otras culturas diferentes, gracias a la cual se justificaría su denominación política y explotación económica sobre ellas. De ese modo, la importancia de la función social que desempeñan tales sociedades y o grupos a través del control de la información y la propaganda constituiría su principal fuente de poder y la justificación última de su estatus, tanto a escala interna como internacional. La creación de mitos, la difusión de ideologías, especialmente las de carácter internacional, como los panismos, pangermanismo, panislamismo, panesclavismo, panarabismo, etcétera, o las diversas variantes del nacionalismo, la imposición de teorías pseudocientíficas, las del espacio vital o las de las fronteras naturales, así como la propagación de interpretaciones trascendentes, ya sean del ser humano o en su totalidad o de algunas de sus dimensiones, humanismo, socialismo, pacifismo, etcétera, constituyen otras tantas demostraciones del empleo de la propaganda como instrumento cultural. Queremos dejar constancia con ello de una realidad, que la importancia y alcance de la propaganda, que como parte consustancial de las relaciones de comunicación trasciende el ámbito político y económico internacionales para adentrarse de lleno en el terreno de las relaciones interculturales.
La opinión pública internacional. Cuando la información y la propaganda se transmiten a través de procesos de comunicación social, cuyos principales vehículos de difusión son los medios de comunicación de masas, afectan necesariamente el fondo de creencias y formas de vida y por tanto a la cultura de los individuos y grupos que participan en una misma sociedad, ya sea nacional o internacional, contribuyendo así a la configuración de ciertas opiniones compartidas. Se suscita así la necesidad de abordar la definición de un nuevo fenómeno, la opinión pública, fenómeno de difícil y discutida precisión conceptual debido a la conjugación completa de aspectos sociológicos, comunicativos y psicosociales.